No uno, dos dedos le cortaron al cabo de la Armada que había sido secuestrado en Ecuador. La PDI informó este domingo que el marino fue rescatado con vida y el gobierno ecuatoriano anunció la detención de 2 personas. En Chile, en tanto, 2 homicidios se registraron en Valparaíso y Iquique. Las víctimas tenían 17 y 19 años. Los resultados son positivos. El equipo especial de negociación y rescate de rehenes en Ecuador logró recuperar con vida al ciudadano chileno que estábamos ubicando. La situación de salud de él es delicada porque la verdad es que hubo mucha violencia y tortura. Partidos políticos se reúnen en medio de dificultades para lograr un acuerdo constituyente en torno a la composición del órgano que podría redactar una nueva constitución y el rol de los expertos. Desde Chile Vamos acusan que el gobierno ha dejado su rol de presidencia. Evaluar una posible acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Lo que buscamos es estudiar los antecedentes. El camino que ha usado republicano desde que llega al Congreso y la odiosidad que se tiene contra el gobierno. Y escuchábamos que tras la denuncia de la ex Seremi de Desarrollo Social de la región metropolitana, diputados republicanos anunciaron que estudiarán una posible acusación constitucional en contra del ministro de esa cartera, Giorgio Jackson. Y la Asociación Chilena de Municipalidades solicitó al Ministerio de Educación soluciones al desfinanciamiento de la educación pública de cara al año 2023. Los alcaldes piden urgencia al tratamiento de la problemática y acuerdan una mesa de trabajo con el gobierno. El gobierno tiene que tomar una decisión. O es presidente porque delegó este tema en el Congreso, o es un actor de la negociación. Eso es lo que no se puede entender. Por cierto, que la ciudadanía elija y ratifique ese mecanismo. Eso es lo importante, que la ciudadanía elija. Resuelto el fallo de la Haya por el Silala, el gobierno pretende retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia y avanzar en una agenda común. Exautoridades recalcan la importancia de este lazo, pero recuerdan que desde el país altiplánico siempre han puesto condiciones. Siempre hemos estado dispuestos a abrir de forma inmediata, pero sin condiciones. El problema es que Bolivia siempre ha puesto condiciones. Aquí y ahora. Óscar Cáceres. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición central de las noticias Aquí y Ahora. Son 51 estaciones que suenan en todo Chile para revisar lo más importante en materia de noticias a través de Radio Corporación e Inicia Radio. Estamos también en el 670 de BTR, en la televisión abierta en Santiago, en el 15.2 en Corporación Televisión, el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión y en Magallanes. En la región de Magallanes, en la capital de Punta Arenas, estamos también en el 38.2 en Nuevos Comienzos Televisión. Le queremos recordar que tenemos nuestro hashtag, nuestras líneas disponibles. El hashtag es Aquí y Ahora en las redes sociales. Y el WhatsApp, más 569-8721-4575, más 569-8721-4575. Estamos atentos a lo que está ocurriendo en materia informativa, también en los deportes, en el Mundial. Parece que hay novedades, ¿o no? 1-1, va empatando Brasil, está jugando Japón-Croacia. Brasil en la tarde, Brasil a las 4 de la tarde, Japón-Croacia están empatando 1-1. Allí en el Mundial de Qatar. Eso es lo que está ocurriendo en los deportes. Vamos a revisar lo que también ocurrió el fin de semana. El triunfo de Francia sobre Polonia en la revisión de los deportes más adelante. A partir de ahora, la revisión de las noticias que de verdad importan aquí y ahora. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. Entremos de lleno en las noticias policiales. La agenda noticiosa estuvo marcada ayer domingo por lo que ocurrió en Cabancha, donde un joven de 19 años fue asesinado a tiros desde un vehículo. Pero también en Ecuador hemos estado atentos respecto a lo que ocurrió con este marino de la Armada que fue liberado. Rodrigo Cepeda, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Óscar, muy buenas tardes. A ver, lo del marino es una historia que termina bien porque es rescatado con vida. Sin embargo, lo dramático de este hecho
es que al menos le amputaron 2 dedos los captores. Esto es tortura, derechamente una situación que raya la tortura para este marino chileno que estaba con permiso en Ecuador y que fue rescatado en una acción conjunta de las policías. La Cancillería ha hablado también respecto a este tema. Y en Chile tenemos 2 hechos de sangre que afectan a gente joven. Un hombre de 19 años murió en Iquique, mientras que en Valparaíso otro joven de 17 años también perdió la vida en hechos policiales, Rodrigo. Efectivamente, Oscar, si te parece partimos por el caso del cabo de la Armada secuestrado en Ecuador, quien según la información que entregó la Policía de Investigaciones durante la mañana del recién pasado domingo, fue liberado este cabo primero de la Armada de nombre Luis Toledo Cruces, cuya familia había denunciado su secuestro allá en Ecuador, en Guayaquil precisamente, donde reside desde enero de este presente año 2022, tras haber contraído matrimonio luego de solicitar también un permiso sin goce de sueldo de 2 años. La PDI había estado informando a propósito de este caso y se habían estado también manteniendo distintas atenciones a propósito del estado en el que se mantenía este cabo primero de la Armada, Luis Toledo Cruces, según la denuncia que había hecho su familia durante el recién pasado jueves. También durante esta jornada se detalló su estado de salud por parte de la canciller Antonio Rejola, quien aseguró que el estado de salud del cabo es delicado, puesto que se sufrió distintas torturas. Lo que ya les veníamos contando, se supo que se le habían cortado 2 dedos durante este secuestro que se registró para el cabo primero de la Armada, Luis Toledo Cruces. Escuchemos parte de la información y los antecedentes que entregó la PDI en voz del subprefecto Walter Ollarse, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales, la VIPE de Concepción, allá en la región del Biobío. Los resultados son positivos. El equipo especial de negociación y rescate de rehenes en Ecuador logró recuperar con vida al ciudadano chileno que estábamos ubicando. Es una importante diligencia que se trabajó en conjunto con nuestro congénere Interpol, ¿cierto? Y el agregado policial de la PDI en ese país, ¿cierto? Estas diligencias permitieron recuperar con vida, reitero, recuperar con vida al ciudadano chileno. Claro, fueron 2 dedos los que le cortaron entonces al cabo primero de la Armada, quien había sido secuestrado allá en Guayaquil, Ecuador, y la familia había estado informando también, haciendo las denuncias correspondientes para que se llevaran a cabo las diligencias para poder rescatarlo con vida, justamente como lo informaron de cómo resultó entonces esta operación por parte de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Concepción. Fue durante esta jornada, como ya les veníamos adelantando, que la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, señaló que el estado de salud de este cabo primero de la Armada, el marino, había sido es un estado de salud que es delicado, puesto que sufrió distintas torturas en el marco de este secuestro. Escuchemos las declaraciones de la jefa de la diplomacia entregadas durante esta mañana en el Palacio de la Moneda. Hemos estado en contacto permanente con las autoridades ecuatorianas. La situación de salud de él es delicada porque la verdad es que hubo mucha violencia y tortura, eso apareció en la prensa, pero lo importante es que él ha sido liberado y está vivo. Y yo creo que eso es lo que hay que alegrarse, y ahora estamos a la espera de las investigaciones de las autoridades ecuatorianas. Hay gente que ha estado detenida y habrá que esperar el resultado de esas investigaciones. Hay que destacar que la Fiscalía de Ecuador justamente denunció y afirmó que hay 2 personas detenidas de las que presuntamente habrían participado de este secuestro. Estas personas van a ser formalizadas durante esta jornada y se van a estar detallando todas las informaciones pertinentes, lo cual también usted va a poder seguir mediante las múltiples plataformas de Aquí y Ahora. Hay que comentar lo que sucedió, eso sí, acá en Chile durante este fin de semana, porque en Iquique y en Valparaíso se registraron homicidios. Partamos por el de Iquique, donde falleció un hombre de 19 años tras recibir disparos en las cercanías de la playa Cabancha, ubicada
ubicada allá en la región de Tarapacá. En el lugar que se encontraba con una altísima afluencia de gente, como es de costumbre en esa zona, Carabineros informó que el cuerpo de la víctima fue encontrado en la intersección de las calles Diego Portales con Arturo Prat. Fue el teniente coronel Mario Palma de la prefectura de Iquique quien señaló que la institución concurrió al lugar y verificó que efectivamente se encontraba una persona tendida en el suelo, lamentablemente fallecida, al parecer por 2 impactos balísticos. También afirmó el coronel Mario Palma que el fiscal de turno instruyó que el OS9 y la Bocar de Carabineros realicen la investigación correspondiente para recabar antecedentes y reiteró que se trata de un hombre de 19 años. Carabineros concurre al lugar, verifica que efectivamente se encontraba una persona tendida en el suelo y lamentablemente fallecía, al parecer por 2 impactos balísticos. Es una persona de nacionalidad chilena, 19 años. De acuerdo también a las instrucciones dadas por el fiscal, se encuentra trabajando en el sitio suceso la OCAR y personal del SUENAE está haciendo todas las indagaciones y diligencias pertinentes para dar con el paradero de estos antisociales que efectuaron los disparos. Y en Valparaíso, alrededor de las 22 horas del recién pasado domingo, se registró una balacera en la parte alta de esta zona que tuvo como consecuencia la muerte de un adolescente de solo 17 años. Los hechos sucedieron en el sector 5 de Playa Ancha, específicamente en la intersección de las calles Iquique con Luis Emilio Recabarren, cuando según información preliminar, bandas rivales se estaban enfrentando. En la balacera, un impacto llegó al joven de iniciales AAMC de 17 años, causándole la muerte. Al menos así lo detallaron desde la Policía de Investigaciones. Escuchamos al subprefecto de la Brigada de Homicidios, Víctor Salazar. Los hechos se habían desarrollado el día de ayer, en horas de la tarde, en la vía pública, en el contexto de una discusión y posterior pelea que la víctima mantiene con otros 3 individuos jóvenes. Por circunstancias que se investigan, uno de ellos habría extraído un arma de fuego con la cual le dispara a lo menos en 4 oportunidades, causándole la muerte en el lugar. De momento no hay claridad de la identidad de la persona que efectuó los disparos, mientras que el arma homicida quedó abandonada en el lugar de los hechos y tanto por los homicidios de Iquique como el de Valparaíso, Oscar, no se registran detenidos de momento. Ya, la situación de inseguridad marca la agenda en el país y hay un dato que entregó ayer la encuesta Academ que vale la pena revisar a propósito de lo que señala. Porque hay estudios como el de Paz Ciudadana que se refieren precisamente a lo que ocurre en materia de delincuencia, en materia de seguridad pública, y los datos apuntan a que los hechos violentos en el país no son más que en otras ocasiones. Sin embargo, la sensación de inseguridad que está viviendo el país aumenta. Por ejemplo, ayer la encuesta Academ señalaba que el temor a la delincuencia llega a una cifra récord. El temor a la delincuencia llega a un 80%. El 80% de los ciudadanos en el país está muy o bastante preocupado de ser víctima de un delito. A ver, los delitos van desde estos crímenes que tú nos comentas, que son dramáticos, lo que nos cuentas en Iquique y en Valparaíso, pero también el robo al celular, pues, que es un delito recurrente. Rodrigo de Araya, Metro Rodrigo de Araya, Vicuña Maquena con Santa Elena. Ahí hay un tipo que anda en una moto. El tipo es reconocido, lo conocen los vecinos, saben quién es, que se mueve por este sector de San Joaquín. Saben perfectamente la moto que usan. Carabineros tiene las denuncias. Y el tipo roba y roba y roba. ¿Qué ha hecho el gobierno el fin de semana? Las policías han desbaratado lugares de ventas de teléfonos celulares, estos refaccionados, que son los que se roban en la calle y terminan siendo vendidos en el Persado Biobío, en los caracoles de Providencia, en fin. Hay una situación ahí respecto a la delincuencia. Los espacios con comercio ambulante, el 85%, y caminar o manejar por las noches, con un 82%, son las instancias que mayor temor generan. Si usted tiene temor de andar en la noche manejando su vehículo, lo entiendo. Esto es lo que dice la Academ. Y caminar a pasearse por el comercio ambulante también es una de las situaciones que mayor preocupación generan en torno a ser víctima de la delincuencia. Y las encerronas o portonazos, 49%. Y el robo a las viviendas, el 40% tiene una percepción de preocupación respecto de este tipo de situaciones. Y en crecimiento, la inmigración se instala como principal razón del aumento de la delincuencia. La gente asocia, lamentablemente,
el aumento de la inmigración en el país a el aumento también de este tipo de delitos y situaciones violentas que está viviendo el país. Y en medio de esto, Carabineros y el Ejército aumentan la aprobación y la gestión de la ciudadanía, porque a mayor inseguridad más se requiere tener a policías que efectivamente le den seguridad al país. Pero estos crímenes que estamos comentando a luz de día, lo de Iquique fue a la luz del día en una playa que es la más transitada, un tipo desde un auto le dispara al otro auto y lo matan, así a sangre fría con 2 balazos en la cara. De eso estamos hablando, ¿ya? Por lo tanto, es que un tema es el aumento efectivamente de los delitos y la otra es que los delitos que se cometen son más violentos y recurrentemente más violentos respecto a lo que hemos conocido históricamente en el país. Lo del marino en Ecuador es terrible. Esto de que le amputaran 2 dedos, lo hayan torturado para que la familia pagara $100,000. Amputar, por decirlo de una forma elegante. Claro, amputar no quirúrgicamente, probablemente fue en situaciones... Bueno, la verdad que es bien dramático esto. Vamos a seguir monitoreando este caso, Rodrigo Cepeda. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Fomentar el acceso a la información es fomentar la democracia. Aquí y ahora. Hay una nueva polémica que salpica y afecta directamente al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Rafael Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar Cáceres. Buenas tardes, auditores televidentes. Fue una renuncia, pero no fue una renuncia. Le pidieron el cargo, le pidieron que se vaya a la ex seremi de Desarrollo Social de la región metropolitana, Patricia Hidalgo. Hay acusaciones cruzadas. La ex autoridad acusa que fue presionada. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social dicen que no, que ella tuvo una actuación poco diligente en su cargo, incluyendo una acusación o denuncia por violación. No denunciar una violación en un... O sea, así recinto. De grave. Una violación en un recinto público, en un lugar público, y ella no presenta la denuncia. Es lo que dice el gobierno. Falta de confianza en la palabra que utilizan. Claro, y desde el Partido Republicano amenazan con acusar constitucionalmente al ministro Jackson por este tema, el tema de la ex seremi, pero también respecto de la atención y cuidado de niños que estaban en el Sename y que no han sido cuidados y resguardados como se requiere, Rafael. Sí, hay llamados a la Comisión de Desarrollo Social, una interpelación y hasta el estudio de una posible acusación constitucional es lo que prepara a los diputados republicanos para enfrentar la denuncia que recaen sobre el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Esto tras la desvinculación, tú lo mencionabas, de la ex seremi Patricia Hidalgo de Desarrollo Social, que alegó recibir presiones para votar determinados proyectos a favor del gobierno. El anuncio de un posible libro acusatorio y del inicio de recolección de firmas para una interpelación fue hecha por la bancada del Partido Republicano, cuyo jefe José Carlos Mesa planteó que como oposición tienen el deber de usar todas las herramientas disponibles para perseguir las irresponsabilidades, señala, del gobierno. Esto también abre una arista a quizás evaluar acusaciones constitucionales u otro tipo de medidas en contra de otras autoridades. Lo que denuncia la ex seremi de Desarrollo Social de la región metropolitana es totalmente inaceptable. El que un ministro o cualquier otra autoridad de gobierno busque de una u otra manera torcer la voluntad y la decisión técnica que una autoridad toma para imponer sus visiones políticas. Desde el oficialismo también hay reacciones, particularmente desde el Partido por la Democracia, partido al cual pertenece Oscar Patricia Hidalgo. El jefe de bancada, Cristian Tapia, señaló que la acusación de los parlamentarios republicanos de intentar buscar dañar la imagen del presidente Gabriel Boric es atacando directamente al ministro Jackson, también adelantando que deben estar las pruebas suficientes para poder iniciar esta acción constitucional. El camino que ha usado republicano desde que llega al Congreso en estos ya casi 9 meses ha sido bien profundo el desazón y la odiosidad que se tiene contra el gobierno. Y yo la verdad las cosas que preferiría que se haga un sumario como corresponde y si es que hay responsabilidades, lógicamente buscarle herramientas que correspondan. También pesan sobre el ministro Jackson la denuncia por parte del Servicio Mejor Niñez de la invalidación de licitaciones de diagnóstico de niños con vulneración social a organismos colaboradores, quedando cerca, hay un catastro de 25.000 niños que requieren tratamiento en lista de espera de atención, lo cual revela, lo conversamos en Aquí y Ahora con el diputado de Bópoli e integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, Francisco Undurraga, que hay una acción silente de parte del gobierno en lo que se refiere a políticas públicas. Ha sido un ministerio bastante silente en lo que es las políticas públicas que quiere desarrollar hacia adelante. Piensa usted que ni siquiera hemos tenido la posibilidad de discutir un solo proyecto de ley de la Comisión de Desarrollo Social durante todo este periodo.
Toda esta polémica se remonta al día 30 de noviembre, cuando el gobierno anuncia la salida de Patricia Hidalgo. Si bien no se conocían los motivos, señala que hay instrucciones sobre cómo votar algunos proyectos que ella no quería aprobar, específicamente el mall Vivo de Ñuñoa, el tramo 2 de autopista Vespucio Norte y una planta de tratamiento de aguas en Quilicura, situación que había sido conversada por parte de Hidalgo con la delegada presidencial Constanza Martínez, situación que fue abordada por el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, partido en el cual milita Giorgio Jackson, que señala que hay una falta de ética de parte de la ahora ex-Seremi a revelar estas conversaciones vía WhatsApp. Y me parece muy poco ético que la ex-Seremi esté ventilando conversaciones por WhatsApp con la delegada Constanza Martínez. La salida de ella no obedece a un proyecto en particular, obedece a los motivos dichos en el comunicado oficial del Ministerio de Desarrollo Social, y respecto a las licitaciones también hay una declaración pública de por qué esa licitación en concreto queda sin efecto. También hay reacciones desde la UDI, donde la diputada y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, Marlene Pérez, pidió actuar con responsabilidad para evaluar todos los antecedentes antes de iniciar un juicio político. No podemos actuar de manera irresponsable, como si lo hizo el mismo ministro cuando fue el autor intelectual de 9 acusaciones constitucionales en la administración pasada. Tenemos la posibilidad de ir por una interpelación o una comisión investigadora antes de aquello, a menos que los antecedentes no nos dejen duda alguna para presentar una acusación, pero esto debe ser de forma responsable y prudente. Ahí escuchamos entonces a la diputada y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, Marlene Pérez, quien pidió efectivamente actuar con responsabilidad política. Señalar que en un comunicado el Ministerio de Desarrollo Social justifica esta decisión señalando que hay en esta renuncia una pérdida de confianza, ya que no habría presentado Patricia Hidalgo una denuncia por presunta violación de una niña en un recinto dependiente del Ministerio de Desarrollo Social para atender a personas en situación de calle. Al respecto también hay un anuncio de la propia Patricia Hidalgo en que señala que va a presentar acciones legales si el ministro Giorgio Jackson no se disculpa públicamente con ella. También consignar finalmente, Oscar, que intentamos conocer alguna reacción del ministro Giorgio Jackson por esta grave denuncia en su contra, lo cual a través de su equipo de prensa señalaron que aún no existe ninguna reacción oficial. A ver, el ministro Jackson ha hablado a través de comunicados de prensa donde acusa ni más ni menos que a Patricia Hidalgo de no haber denunciado algo que es constitutivo de un delito, que un funcionario público. La ley dice que si un funcionario público toma conocimiento de una situación de carácter delictual, tiene el deber de denunciarlo. No puede guardar silencio respecto de un delito, cualquiera sea este. Así es. Más si se trata de la violación de una niña que está bajo el resguardo del Estado y no se presenta la denuncia. Esto es muy grave, la acusación que hace el gobierno, porque esto es un comunicado oficial del gobierno que entregaron durante la tarde de ayer del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hacen una acusación muy grave en contra de Patricia Hidalgo. Entonces, ella dice que si el ministro no se retracta y no pide disculpas respecto a estas declaraciones, ella va a tomar las acciones que corresponda, porque la gravedad de esta denuncia es tremenda. Y aquí hay una declaración que hace el senador, lo comentaba yo en la editorial Fidel Espinosa, que hace 2 días, el sábado, cuando estalla este escándalo, cuando sale la entrevista de Patricia Hidalgo, ella dice lo siguiente: una vez más, Giorgio Jackson, dice Fidel Espinosa, senador socialista, sí. No es de la derecha, no, es socialista. Una vez más, Giorgio Jackson, la nueva forma de gobernar es peor que las malas prácticas que denunciaban. ¿Dónde queda tu superioridad moral? Cara dura. Estoy leyendo textual. Sacaste a una Seremi por no querer votar como querías un proyecto medioambiental. Lo peor de la política, dice en un primer tuit el senador Fidel Espinosa. Y termina el último tuit que ha escrito Fidel Espinosa hace 24 horas, dice lo siguiente: a propósito de la denuncia de que la Seremi no hizo la denuncia por violación en el caso de esta niña. Dice Fidel Espinosa: esto es una falsedad absoluta de Giorgio Jackson. Una nueva de sus mentiras y falsedades en lo que nos tiene acostumbrados. Ya escucharemos a la ex Seremi en el Congreso. Esta falsedad, denigrando a una gran profesional, refleja en su esencia quién es el ministro que tenemos. O sea, esto es complejo. La verdad que si Giorgio Jackson quería apagar el fuego, lo está apagando con benzina. Y si tiene la razón Giorgio Jackson, efectivamente sacaron a esta señora por no haber cumplido con lo que debía hacer, no solamente basta con un comunicado, lo que tiene que haber es una denuncia, un sumario, y tiene que haber también una responsabilidad, porque
Si una funcionaria o funcionario público toma conocimiento de un delito, insisto, cualquiera sea lo que corresponde es que vayan y presenten las denuncias. Más aún si se trata de la violación de una niña bajo, entre comillas, la protección del Estado. Vamos a ver cómo avanzan estas acusaciones y si hay acusación constitucional o no, como advierten desde el Partido Republicano. A ver, me dicen que hay una declaración del jefe de bancada de la DC. De Eric Graedo, sí. Escuchémosla, a ver qué es lo que señala el jefe de la bancada de la Franqui. La democracia cristiana no tiene una buena opinión del trabajo que ha realizado el ministro Giorgio Jackson, ni cuando estuvo en las Express, ni hoy en el Ministerio de Desarrollo Social. Siempre hemos creído que el ministro Jackson se parece mucho a Michael Jackson. Siempre camina hacia atrás. Pero independiente de eso, creemos que no están los méritos para una acusación constitucional. Y esto simplemente es otra jugarreta de sectores de la derecha que en las últimas semanas se han dedicado a entorpecer el trabajo en el Parlamento y el trabajo del gobierno. Fuertes declaraciones del Gaedo, ¿eh? Como Sí. Michael Jackson lo compara. Sí, dice que va un paso para adelante, 2 pasos para atrás. Moonwalker. ¿No es cierto? Como Michael Jackson. Respecto a los méritos, vamos a ver qué es lo que hacen efectivamente los republicanos. Vamos a ver si citan a Jackson al Congreso Nacional a hacer algún tipo de preguntas y si avanza o prospera una posible acusación constitucional. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Estas son algunas de las noticias que están publicadas en aquiyahora.cl. La encuesta CADEM afirma que el 65% desaprueba la gestión del presidente Boric y el temor a la delincuencia llega al 80%. Y en el COVID-19, el Ministerio de Salud informó 2.225 nuevos casos, 10,49% la positividad a nivel nacional y 16 fallecidos en todo el país. Y en torno al acuerdo constituyente, la oposición acusa al gobierno de abandonar la presidencia. Estas son algunas de las noticias que están disponibles en aquiyahora.cl. Aquí y ahora, te informamos todo. Vamos a continuar con la revisión de las noticias. Vamos a saludar a Mariana Caroca. Mariana, buenas tardes. Hola, Oscar, buenas tardes. Hoy día se reunió el presidente Gabriel Boric con el equipo que encabezó la advertencia, la defensa de nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Hay una serie de reacciones, particularmente respecto de la posibilidad de retomar negociaciones o no, si con Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas hace muchos años. Por lo tanto, no podríamos hablar de reanudar, sino que de tener efectivamente relaciones diplomáticas con Bolivia. Vamos a escuchar antes, Mariana, a la ministra Camila Vallejo, que está hablando en La Moneda precisamente de esto respecto de Bolivia y Chile. Tema tan controvertido, pero que ya ha quedado resuelto. Quisiéramos también destacar el fin de semana la cuenta pública participativa que pudimos realizar junto al presidente de la República, donde cumplimos no solamente con la rendición de la ley 20.500 de participación ciudadana mandatada a los distintos organismos del Estado, sino que también relevando la importancia de nuestras organizaciones sociales. Queremos decirle a todas las organizaciones sociales de nuestro país que confiamos en ellas, que son fundamentales para la profundización y el fortalecimiento de nuestra democracia y que por la misma razón aumentamos el presupuesto de los fondos de fortalecimiento de las organizaciones de interés público para el próximo año en un 14%. Y en ese sentido, la invitación está hecha a que sigan postulando estos fondos. A través de estos fondos se pueden relevar muchos proyectos locales, territoriales, que recuperan identidades, que Ya, la vocería de la ministra Camila Vallejo hablaba al principio de lo que ha ocurrido con el caso Silala. Si hay algo interesante desde el punto de vista de la contingencia, particularmente lo que se ha dicho respecto de Giorgio Jackson, vamos a quedar atentos a esta declaración de la ministra vocera de gobierno. Ahora sí, Mariana, habían caras alegres en La Moneda, pero el gran desafío es cómo seguimos dialogando después de lo que ha ocurrido en La Haya con Bolivia. Claro, y bastante optimismo también por parte de las autoridades que encabezaron este encuentro en La Moneda con el presidente Gabriel Boric, particularmente el equipo jurídico que llevó el caso, esta representación ante la Corte, la ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola y la subsecretaria de la cartera Jimena Fuentes.
Esto que finalmente donde se reconoció que el caudal como curso de agua internacional, el río Silala, y avaló también que ambos países tienen derecho a su uso de manera razonable y equitativa. Posterior a eso, a este fallo, eso sí, hubo reacciones por parte de las autoridades, particularmente bolivianas, donde fue consultada esta jornada la subsecretaria de la cartera Jimena Fuentes, esto por los dichos de el canciller boliviano, quien según aseveró que con el dictamen Chile no tiene ningún derecho adquirido para el uso del total de las aguas como pretendía en su demanda. Bueno, nosotros nunca hemos señalado que tengamos un derecho adquirido sobre las aguas del Silala. Nuestra posición desde siempre fue, esto es un recurso compartido. Y como es un recurso compartido, ambos ribereños tienen derecho a usarlo. Bolivia tiene también todo el derecho a beneficiarse de estas aguas conforme a una regla que es bastante lógica, la regla del uso equitativo y razonable. Fuentes reiteró, eso sí, que el canciller fue bastante amable, que son cuestiones que ha dicho la prensa, algunos grupos políticos, pero que básicamente estamos de acuerdo con Bolivia en que ambos podemos usar el río Silala. Los conflictos entre Chile y Bolivia, según también han calificado ex autoridades y que son conocidos también, son históricos, y es la mirada que plantean quienes vivieron también de cerca este tema. Uno de ellos, el ex embajador Jorge Tarut, quien se refirió también respecto a las relaciones diplomáticas que quiere priorizar el Ejecutivo ahora, señalando que Chile siempre ha estado dispuesto, pero que Bolivia siempre ha puesto condiciones. Y con respecto a las relaciones diplomáticas, nosotros siempre hemos estado dispuestos a abrirla en forma inmediata, pero sin condiciones. El problema es que Bolivia siempre ha puesto condiciones en donde dice abrimos relaciones diplomáticas, pero primero Chile debe ser el territorio. Y usted comprenderá que eso es absolutamente imposible para cualquier país del mundo. Lo que se quiere ahora, como señalaba esta mañana la canciller, es retomar una hoja de ruta que se suscribió durante el gobierno del presidente Piñera, lo que se conoce como esta agenda de los 12 puntos. Concuerda también con esto el diputado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tomás de Rementería, en retomar también puntos cruciales, señalando además que finalmente lo que hay ahora es una situación donde todos los asuntos pendientes que se tenían con Bolivia están cerrados y que no hay nada jurídico que se discuta. Lo único que nos quedaría es retomar esa senda de relaciones que le haría también a Chile y a Bolivia en términos comerciales, el tema migratorio. Entonces creo y espero que los presidentes Arce y nuestro presidente Boric con esto abran una nueva página de las relaciones y avanzar hacia el objetivo de normalizar las relaciones diplomáticas que se encuentran detenidas hace tantos años, sin tener ese elefante en la pieza que es el tema marítimo, que obviamente Chile le entrega condiciones portuarias de primer nivel a Bolivia que debería utilizarlas. El exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Sebastián Piñera... Mariana, Moreno, te voy a también... interrumpir, Mariana, porque la ministra Camila Vallejo se refiere a las acusaciones que hay en contra del ministro Giorgio Jackson. Retomamos en unos minutos contigo. Escuchemos a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Esto ocurrió en un espacio que no dependía de la Mideso, sino que del Poder Central. ¿Cuál es la versión del gobierno sobre ese tema? Bueno, ha sido muy clara la declaración del Ministerio de Desarrollo Social sobre la materia. Cuando abordamos este tema tenemos que hacerlo desde el punto de vista de lo que establece la Ley de Garantías de Protección de la Niñez. Esto es un tema delicado y grave. Y como funcionarios y funcionarias públicas tenemos ciertos deberes que se ajustan a estándares más altos que establece esta ley. Y por lo tanto, cuando el Ministerio de Desarrollo Social en su comunicado señala la pérdida de confianza respecto a esta funcionaria pública, dice relación con que no fue diligente, por decirlo menos, respecto a la toma de conocimiento sobre un posible caso de violación, lo cual es grave. Cuando hablamos de la protección, cuando hablamos de combatir situaciones delictuales, hablamos también de cumplir con mandatos legales como funcionarios y funcionarias públicas. Cuando no se está a la altura de esos mandatos legales, efectivamente lo mínimo que pasa es una pérdida de confianza más allá incluso de todos los otros elementos que derivan en un sumario, por ejemplo, administrativo. Esa es la razón que llevó a la solicitud de desvinculación por parte del Ministerio de Desarrollo Social particularmente, y así lo estipuló.
Además, toda autoridad, sea ministro, ministra, sea secretario regional, ministerial de alguna cartera, también tenemos que ceñirnos a lo que son nuestros mandatos legales, de acuerdo a nuestras atribuciones. En este caso, cada vez que se evalúan proyectos, tienen que evaluarse en función del mérito y de los elementos técnicos que obliga la ley a considerar. Más allá de la opinión que pueda tener efectivamente la exfuncionaria, pero eso no es la razón de la solicitud de renuncia que señaló el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Y que es la que finalmente está amparada en lo dicho anteriormente sobre una situación compleja desde el punto de vista de los procedimientos que tienen que tener los funcionarios y funcionarias públicas. Cada vez que uno toma conocimiento de estas cosas, no es que derive, es que somos agentes proactivos en el poner a la fiscalía o quien corresponda los antecedentes del caso para que se investigue y se esclarezcan los hechos. Y eso es lo que establece más la ley de garantías, que nos costó mucho tiempo en este país tramitar y lograr que fuera ley de la República. Ministra, hola, buenas La tardes. ministra Camila Vallejo sosteniendo la versión oficial del gobierno respecto del caso de la ex seremi de Desarrollo Social Patricia Hidalgo, quien acusa presiones del ministro Giorgio Jackson para votar de determinada manera un proyecto o varios proyectos de carácter medioambiental, pero la ministra Vallejo sostiene que efectivamente ella tomó conocimiento de una situación grave en torno a una violación de una menor y que bajo esa consideración entonces Patricia Hidalgo perdió la confianza del gobierno para seguir en el cargo de Seremi de Desarrollo Social de la región metropolitana. Dejamos hasta ahí las declaraciones de Camila Vallejo. Vamos a los deportes. Nosotros, obviamente, lo que hacemos con él. Aquí y ahora, deportes. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido durante estos últimos días en el Mundial de Qatar 2022. Lo haremos con un experto. ¿Cuántos mundiales ha vivido Sergio Antonio Jerez en la presentación que nos trae el Ágora.net? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. A ver, vivido. Periodísticamente. Periodísticamente, yo fui enviado especial a 5 mundiales. A miércoles, ya. España, ¿A cuáles? España 82, México 86. El Pato Yáñez. Sí. El famoso Pato Yáñez, claro. O sea, que jugó Patricio Yáñez, a eso me refiero. Claro. España 82, México 86, Italia 90. Italia 90 cuando Chile castigado. Chile ya no estuvo ahí. México 86 que ganó Argentina. ¿Argentina? ¿Quién ganó México 86? México 86. Ah, claro, Argentina, tienes razón. Estaba pensando en México 70, nada que ver. México 86, Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98 fue mi último mundial. Después ya me dediqué a otra parte del periodismo, ya no del deportivo. Ahora estoy volviendo con La Tribuna, hacer periodismo con deportivo. Radio Inicia y el Ágora estamos volviendo y efectivamente, don Sergio, ¿este ha sido el mundial de las sorpresas? ¿O no tanto? Porque ahora ya están los de siempre, casi en esta etapa de octavo de final. Salvo Japón, que va empatando ahora con Croacia, están 1-1, deben faltar como 5 o 6 minutos para... Están en el tiempo agregado. ¿Cuánto tiempo agregado le dieron a Japón Croacia? Ya, o sea, completaron los 90 minutos. Los 90 minutos están en el tiempo agregado y va ganando, están empatados 1-1 y va ganando Japón 1-0. Y Japón es una sorpresa efectivamente. Yo creo que sí. Y más todavía, o sea, si llega a eliminar a Croacia, va a ser la sorpresa. ¿Por qué? Porque en las fases de grupo suelen darse sorpresas. Como la de Arabia Saudita con Argentina, por decir algo. Se pueden dar sorpresas, se pueden dar goleadas, incluso hay equipos grandes que pierden en el debut, pero ahora 4 minutos de tiempo agregado. Ya en los octavos de final para adelante, ya cualquier chico entre paréntesis, ¿no sé? O sea, entre comillas, cualquier chico entre comillas que le gane a un presunto candidato, como los croatas, por ejemplo, ya pasa a ser una sorpresa. Muy bien. Bueno, por ahora tenemos 4 equipos clasificados para los cuartos de final, que van a empezar el próximo viernes. Ese día se van a medir el ganador entre Marruecos y España, que juegan mañana, con el ganador de Brasil-Corea del Sur, que juegan en un rato más, a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde de ese viernes van a jugar Países Bajos con Argentina. Y el sábado a las 12 juegan el ganador de Japón-Croacia, que están jugando ahora, con el que gane el partido de Portugal con Suiza. Y a las 4 de la tarde lo que han llamado la
final anticipada, juegan Francia con Inglaterra. Los ingleses vienen de ganarle fácilmente a Senegal 3-0. Senegal sin Sadio Mané es un equipo normal. Con Sadio Mané es un equipo peligroso. Lamentablemente se lesionó y no pudo recuperarse antes del Mundial. Un jugador que es considerado el mejor futbolista africano del momento. Sadio Mané, que jugaba en el Liverpool, que ahora está en el Bayern Múnich. Los ingleses están repitiendo lo que ya hicieron en Rusia, porque en Rusia 2018 llegaron a semifinales. Marcaron los goles Jordan Henderson a los 39, Harry Kane a los 45+2 y Bukayo Saka a los 57. Los franceses, con 2 goles de Kylian Mbappé y uno de Oliver Giroud, le ganaron a Polonia 3-1. Descontó Lewandowski de penal a los 90+9. Los polacos ofrecieron bien poco, un equipo muy defensivo, y Francia, que es uno de los candidatos, le pasó por arriba. El sábado Países Bajos le había ganado 3-1 a Estados Unidos, y Argentina, como todos saben, porque seguimos muy, muy de cerca lo que pasa con los sudamericanos, le ganó 2-1 a la selección de Australia, que le dio bastante trabajo de todas maneras. Y va a jugar con Países Bajos, como habíamos dicho anteriormente. Lionel Messi a los 35 obviamente abrió el camino para el triunfo del albiceleste, y Julián Álvarez a los 57, y un autogol de Enzo Fernández fue a los 80, estrechó el marcador. En lo que se refiere al fútbol chileno, estamos ahora en pleno mercado de pases, con algunas confirmaciones, pero muchos trascendidos también. En Colo-Colo, su equipo, Oscar, que va a jugar un amistoso con Independiente de Avellaneda. No se sabe todavía en qué fecha, pero va a jugar. Independiente ahora es dirigido por el ex ayudante de Gustavo Quinteros en Colo-Colo, Leandro Stilitano. Bueno, llegaron Fernando de Paul y Ramiro González, mientras que Brian Soto e Ignacio Jara vuelven de estar a préstamo. Se fueron Matías Saldivia, Luciano Arregada, Carlos Villanueva, Omar Carabalí, que era el segundo arquero, William Alarcón, que retornó a La Calera, o sea que sigue en La Calera, más bien dicho, Javier Parragués, que estaba libre ahora, Gabriel Costa, que se fue a Alianza, mientras que Gabriel Suazo y Óscar Opazo terminan contrato y podrían irse al extranjero. Suena que Gabriel Suazo en Racing de Avellaneda. Ramiro González, el nuevo defensa central que en Chile jugó en Unión Española y que pudo llegar a Colo-Colo a principios de año, pero lo descartaron por una supuesta lesión. Sin embargo, Ramiro González jugó todo el año en Talleres y en Platense de Argentina. De la lesión nunca se supo. Pero escuchemos lo que dice Ramiro González justamente al respecto. Gracias a Dios se dio, estoy contento. Todavía faltan, como te digo, algunos detalles y bueno, ya después podremos charlar más tranquilos. El hecho de que Gustavo Quintero te haya pedido con tanta insistencia y finalmente se termina dando este arribo. Sí, la verdad que agradecido con el profe, la verdad que no tengo nada, como se ha hablado, no estoy roto, no tengo nada raro, terminé compitiendo, así que nada, contento, con un lindo desafío y con muchas ganas. En la Universidad de Chile aseguraron, además del técnico Mauricio Pellegrino, a Juan Pablo Gómez y Federico Mateo, y estarían en conversaciones con el delantero argentino Leandro Fernández, que termina contrato a fin de año con Independiente, y se habla también de la llegada del arquero Sebastián Pérez, que estaba en la Católica. Se fueron Álvaro Brun y Junior Fernández, y se negocia la salida de Pablo Aranguis, Jason Vargas, Ronnie Fernández, Felipe Seymour, Nahuel Luján, que vuelve del préstamo, Marcelo Cañete, que también vuelve del préstamo en Huachipato. En estos días se había rumoreado el interés por los chilenos Tomás Alarcón y Pablo Galdames, pero al parecer ambos van a seguir su carrera en Europa. En Universidad Católica, hasta hoy los únicos confirmados son Alexander Aravena, que estaba a préstamo en Ñublense, y Byron Nieto, el lateral derecho de Antofagasta, cuya contratación fue confirmada hace poquito rato. Dejaron el club José Pedro Fuensalida, Germán Lanaro, Luciano Agüed y Yamil Assad. Se dice que estarían trabajando en la llegada del argentino Franco Di Santo y del lateral izquierdo chileno Eugenio Mena, que termina contrato con Racing de Avellaneda. En lo que se refiere al tenis, este lunes la ATP actualizó por última vez en el año el ranking, que trajo malas noticias para los tenistas chilenos. Cristian Garín, por ejemplo, bajó un lugar para terminar el año en el puesto 85.
mientras que Alejandro Tavilo se mantuvo en el puesto 102. Nicolás Jarry fue el que más cayó, bajó 12 lugares y apareció este lunes 153. En el top 10 no hubo cambios, la lista sigue encabezada por el español Carlos Alcaraz, con Rafael Nadal y el noruego Casper Ruud como segundo y tercero. Y el a la largue, por el primer partido de octavo de final que se mantiene a larga a propósito del empate 1-1. Si siguen empatados, van a penales. Ya, a lo que terminen los 15 minutos. 30 minutos, son 15 minutos por lado. Pero yo quiero destacar lo de Mbappé, ya que no le cae muy bien a mucha gente Mbappé porque tiene un carácter especial. Bueno, como buen futbolista, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Son así. Tiene un ego bastante... Un ego elevadísimo. Pero dicen. Sí, no, los que lo conocen dicen que tiene un ego enorme. Bueno, él ninguneó, como se dice, al fútbol sudamericano cuando dijo que aquí en Sudamérica cualquiera podía clasificar porque todo era malo, una cosa así. Claro. Bueno, pero Mbappé resulta que tiene, yo veía ayer la edad, tiene 23 años. Sí. 23 años. Y se convierte en el jugador que más joven en tener la mayor cantidad de goles en mundiales. 8 goles, sí, teniendo 23 años. El que lo antecedía era un portugués que tenía 24 años. Pero el que tiene la marca es un francés, Just Fontaine, que hizo 13 goles, pero todos en el mismo torneo, en el campeonato en 1958. ¿Y qué edad tenía? No recuerdo la edad que tenía, pero y el tercero es Pelé. Claro. Es Pelé. Y a propósito de Pelé, para ir cerrando, Sergio, Pelé que estuvo con una alerta el viernes respecto de que la quimioterapia no estaba dando resultados. La familia salió a decir que se mantiene en el tratamiento, que él está mejor, de buen ánimo, y que cuando juega a Brasil se siente todavía mucho mejor. Claro, y aparte de que el mismo Pelé dijo que era una internación de rutina, que lo hace todos los meses para que le hagan todos los exámenes pertinentes. Pero él realmente está bastante delicado. Tiene un cáncer detectado en el 2021. Muy bien, don Sergio Antonio. Pero la última que quería contarle de Mbappé. Nos quedan 30 segundos. Usted sabe que Mbappé no aceptó el premio al mejor jugador del partido. ¿Sabe por qué? Porque lo auspicia una cerveza. Y él dijo que él no está para favorecer claro, la publicidad de una cerveza. Y cuando le entregan el premio, se colocan detrás de la marca para no mostrar la marca. O sea, la tapan con su cuerpo la marca esta de cerveza, que además no pudo vender alcohol en los estadios, que era el compromiso que tenía con la FIFA. Porque en Qatar no se puede. Exactamente. Don Sergio, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Oscar. Que esté bien. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Vamos a retomar las noticias políticas porque está en desarrollo reuniones en la sede del Congreso en Santiago respecto del acuerdo constitucional. Rafael Martínez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tras un fin de semana de consultas internas, los partidos políticos retomaron este lunes las reuniones por un nuevo acuerdo constitucional. Conversaciones que el viernes no llegaron a puerto, recordemos, esto debido a las diferencias entre el oficialismo y la oposición por este órgano 100% electo o mixto respectivamente. En este contexto, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, expresó su molestia porque el gobierno dice que tiene que tomar una decisión si respecto al proceso del presidente, porque derivó este tema en el Congreso o es un actor de la negociación, es lo que no se puede entender y también hay que dejarlo claro en esta etapa de negociaciones. Tiene que abrirse a esa fórmula porque esa es la fórmula en la que hay el respaldo de los votos de los parlamentarios de Chile Vamos. Acá el gobierno tiene que tomar una decisión. O es presidente porque delegó este tema en el Congreso o es un actor de la negociación. Eso es lo que no se puede entender. Por su parte, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, señaló que le han hecho una propuesta a la oposición donde, por ejemplo, los expertos y expertas designados por el Congreso también sean ratificados por la ciudadanía. Por cierto, que la ciudadanía elija y ratifique ese mecanismo. Eso es lo importante, que la ciudadanía elija. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿quiere expertos? Perfecto, avanzamos en árbitros y avanzamos en comisión de expertos. Pero ¿cómo quieres que sean elegidos esos expertos? Bueno, si tienen derecho a voto, que sean elegidos por la ciudadanía. Desde la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma precisó que lo que buscan es que los expertos tengan un derecho a voto, que la gente pueda sentirse interpretado y no repetir los errores de la fracasada convención.
esperamos una convención mixta, eso es lo que hemos dicho, y esperamos que el Ejecutivo en el fin de semana haya podido reflexionar sobre esta idea y darse cuenta que lo que la ciudadanía no quiere es una repetición de una convención que fracasó. Eso es lo que nosotros le hemos dicho. Queremos que los expertos tengan derecho a votar, queremos que la gente pueda sentirse interpretado y no repetir una convención que fracasó, que es lo que hemos visto por parte del Ejecutivo. ¿Qué es lo que hay hasta ahora? Básicamente las bases y principios establecidos, también este consejo consultivo técnico que va a respaldar, acompañar este proceso. Sin embargo, aún hay diferencias que no se han podido resolver respecto a la integración de eventual órgano constituyente. Unos señalan desde el oficialismo que sea sin integrantes 100% electos, en tanto la derecha, Chile Vamos, aún sostienen finalmente que sea mixto, es decir, la mitad electa con el sistema que se eligen los senadores y la otra mitad integrada por expertos definidos por el Congreso Nacional. Rafael Martínez, aquí y ahora. Aquí y ahora, te informamos todo. Nos vamos atentos a lo que está ocurriendo en Qatar 2022. Está jugando Croacia con Japón, empatan 1-1, están en tiempo de alargue, en el alargue, el primer alargue en los octavos de final en este mundial que ha estado bien entretenido. Vamos a quedar pendientes respecto de este partido que está en pleno desarrollo. Gracias por informarse con nosotros a través de Radio Corporación, Inicia Radio y 51 estaciones en todo Chile, también en el 670 de BTR y en la televisión abierta, en Nuevos Comienzos Televisión, en el 15.3 en Santiago, en el 38.2 en Punta Arenas y en Corporación Televisión en el 15.2 en la región metropolitana. Recuerde que todas nuestras noticias están disponibles en aquiyahora.cl, en el @VeritasCapitur, en cualquier momento la noticia de último minuto, y nos reencontramos más tarde en nuestro próximo boletín de noticias. Hasta pronto. Las noticias que de verdad importan, aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.